¿Y si les dijera que ese anzuelo nuevo, brillante y perfecto, que acaban de sacar del paquete, es precisamente la razón por la que no están pescando nada? Sí, así como lo oyen. Esa pieza de metal reluciente, afilada y que parece de máxima calidad, en realidad está asustando a los peces. Hoy vamos a hablar de un error que casi todos cometemos en invierno. Pescar con anzuelos que son demasiado evidentes, demasiado llamativos. Quédense hasta el final, porque les prometo que van a descubrir por qué un anzuelo viejo y sin brillo puede convertirse en su mejor aliado cuando el agua está fría y los peces no se fían de nada. Les voy a contar el secreto para hacer que su anzuelo sea prácticamente invisible para el pez más receloso. Pero antes de empezar, lanzo una pregunta al aire. ¿Creen de verdad que un anzuelo puede ser demasiado nuevo? Escríbanlo en los comentarios ahora mismo. Quiero ver qué opinan antes de que destapemos todo el asunto. Todos hemos pasado por esto. Vamos a la tienda de pesca, buscamos lo mejor. Compramos un paquete de anzuelos nuevos y brillan. Vaya si brillan. Se ven profesionales, afilados, resistentes. Es casi una regla no escrita. Un equipo nuevo significa una mejor pesca. Durante décadas, la única preocupación ha sido que el anzuelo esté afilado y sea fuerte. Nadie, o casi nadie, se ha parado a pensar en el brillo. Asociamos ese destello con la calidad, con algo que va a funcionar, que no nos va a fallar en el momento clave. Pero la pesca en invierno es un juego completamente diferente. Aquí no se trata de ataques de reacción, de agresividad y picadas violentas. Se trata de sigilo, de paciencia y de entender a un pez que tiene el metabolismo por los suelos, que está ahorrando cada caloría y que desconfía de todo lo que se mueve. Y es justo aquí donde las viejas reglas, las que nos enseñaron nuestros abuelos, empiezan a romperse en 1000 pedazos. Para empezar, hay que meterse en la cabeza del pez de invierno. Con el agua fría, su metabolismo se ralentiza a una barbaridad. Esto significa que no necesita comer tanto, y desde luego no va a gastar energía persiguiendo cualquier cosa. Se vuelve increíblemente selectivo y precavido. No está cazando activamente, está más bien en un modo de observación, esperando que pase algo seguro, algo que no le suponga ningún riesgo. Cada movimiento que hace está calculado. Un pez en este estado analiza su entorno con una calma y una desconfianza que no tiene en verano. Su instinto de supervivencia está al máximo, y cualquier cosa que se salga de lo normal, por pequeña que sea, enciende todas sus alarmas. Piensen en él como un viejo sabio que ha visto de todo y ya no se cree cualquier engaño. Y nosotros llegamos allí, con nuestro cebo perfecto, pero colgando de una señal de peligro brillante. A esto se le suma un factor clave: la claridad del agua en invierno. Cuando las temperaturas bajan, la actividad biológica en el agua disminuye. Hay menos algas en suspensión, menos plancton, y los sedimentos tienden a asentarse en el fondo. El resultado es un agua mucho más transparente que en otras épocas del año. Lo que podría ser una ventaja para nosotros al localizar a los peces, se convierte en realidad en un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos mejor al pez, el pez también nos ve mejor a nosotros. O, para ser más exactos, ve mejor todo nuestro montaje. Cada elemento, desde la línea hasta el plomo y, por supuesto, el anzuelo, queda mucho más expuesto. En estas condiciones de alta visibilidad, el camuflaje y el sigilo no son una opción, son una obligación. Pescar en aguas cristalinas en invierno es como intentar cazar en un campo abierto, sin cobertura. El más mínimo error te delata. Ahora juntemos las dos ideas.
un pez súper desconfiado y un agua totalmente transparente. ¿Qué pasa cuando metemos en esa ecuación un anzuelo nuevo, recién sacado del paquete? La mayoría de estos anzuelos están fabricados con acabados niquelados o cromados para evitar la oxidación. El problema es que estos acabados actúan como un pequeño espejo bajo el agua. En un día de invierno, aunque esté nublado, siempre hay algo de luz que se filtra en el agua. Esa luz, al incidir sobre la superficie curvada y pulida del anzuelo, provoca un destello, un flash antinatural. Es un pequeño guiño de luz que no debería estar ahí. Puede que a nuestros ojos en la superficie nos parezca insignificante, pero para un pez que está observando desde abajo, ese destello es como una bengala en la oscuridad. Es algo que rompe por completo la monotonía del fondo y que no se parece a nada que pueda encontrar en su dieta habitual. Imaginen esta escena, que seguro que les resulta familiar. Están en la orilla, quietos, en silencio. Llevan una hora esperando. Abajo, en el fondo, hay una carpa grande o una trucha veterana. Un pez que lleva años esquivando peligros. Está casi inmóvil, ahorrando energía. Ve nuestro cebo, una lombriz, un gusano, un grano de maíz. Se acerca despacio, con curiosidad, pero con recelo. El cebo huele bien, se mueve de forma natural. El pez está a punto de decidirse, a punto de abrir la boca para aspirarlo. Y justo en ese instante, un ligero movimiento del agua o un rayo de sol que se cuela entre las nubes hace que el anzuelo lance un destello metálico. Flash. Para este pez, que ha sobrevivido a cormoranes, a lucios y a otros pescadores, ese brillo significa solo una cosa: peligro. No es comida, es una trampa. Y en una fracción de segundo, se da la vuelta y desaparece tranquilamente. Y nosotros arriba, sin enterarnos de nada, seguimos esperando la picada que nunca llegará. Aquí tenemos que hablar de la diferencia entre una señal de presa y una señal de amenaza. Pensemos en lo que come un pez en la naturaleza. Una larva, un insecto, un pequeño crustáceo, un gusano. ¿Alguno de ellos brilla como el metal pulido? Ninguno. Sus colores son mates, terrosos, orgánicos. Están diseñados para camuflarse, para pasar desapercibidos. El brillo intenso y metálico no existe en su menú. En el código genético de un pez, un destello rápido se asocia con las escamas de otro pez depredador, con los dientes de un lucio o simplemente con algo artificial y peligroso que no pertenece a ese entorno. Por lo tanto, cuando presentamos un cebo perfecto en un anzuelo brillante, estamos enviando dos mensajes contradictorios. El cebo dice, cómeme, pero el anzuelo grita, cuidado. Y en invierno, con un pez tan receloso, ¿adivinan a qué mensaje va a hacer caso? Exacto, al de la amenaza. Pero seguro que alguien está pensando, oye, pero a veces se dice que el brillo atrae a los peces. Y es cierto, pero hay que matizarlo muchísimo. Esa teoría se aplica sobre todo a peces depredadores muy agresivos y en condiciones de mucha actividad. Por ejemplo, un black bass en pleno verano, que ataca por reacción a cualquier cosa que se mueva y brille. O un lucio, que puede confundir el destello con el flanco de un pez herido. Pero estamos hablando de un contexto totalmente distinto. Un sargo receloso, una carpa de invierno o una trucha en un río de aguas cristalinas no funcionan así. Para ellos, la prioridad número 1 es la seguridad, no la comida. Un estímulo tan artificial y evidente como un flash metálico no despierta su instinto de caza, sino su instinto de huida. Es como si intentáramos atraer a un ciervo asustadizo haciendo sonar una sirena. Simplemente no funciona. Entonces,
Si el brillo es el enemigo, ¿cuál es la solución? La respuesta es más sencilla de lo que parece, y probablemente ya la tengan en su caja de pesca. Piensen en esos anzuelos que llevan años con ustedes, que han usado varias veces. ¿A que ya no brillan como el primer día? Han perdido ese acabado de espejo y han adquirido una pátina, un tono más oscuro y mate. Se han oxidado ligeramente o simplemente el roce los ha desgastado. Ese es exactamente el aspecto que buscamos. Un anzuelo que no refleje la luz, que se integre en el entorno. Lo que para nosotros podría parecer un anzuelo viejo y descuidado, para el pez es un anzuelo discreto y fiable. Es un anzuelo que no levanta sospechas. El objetivo es que el pez se fije única y exclusivamente en el cebo, y que el anzuelo pase completamente desapercibido, como si no estuviera ahí. Llegados a este punto, hablemos del color de la discreción. La mejor opción es, sin duda, optar por anzuelos de colores oscuros y acabados mates. Afortunadamente, muchas marcas ya fabrican anzuelos pensados para esto. Busquen anzuelos de color bronce, negro o incluso con acabados de camuflaje. Estos colores no reflejan la luz, sino que la absorben. Se confunden mucho mejor con el fondo del río o del embalse, con las sombras, con la vegetación o con el propio cebo. Un anzuelo negro montado con una lombriz oscura es un conjunto casi invisible. Un anzuelo de color bronce se parece mucho más a un trozo de ramita o a la materia orgánica del fondo. La diferencia visual bajo el agua entre un anzuelo cromado y uno negro mate es abismal. Uno es un punto de luz que llama la atención y el otro es una sombra que se desvanece. Les propongo un experimento muy simple que pueden hacer en su próxima jornada de pesca. Es la mejor manera de convencerse. Preparen 2 cañas con un montaje idéntico. Mismo hilo, mismo plomo, mismo cebo, y pescando a la misma profundidad. La única, y repito, la única diferencia será el anzuelo. En una caña pongan un anzuelo nuevo, cromado y brillante, recién sacado del paquete. En la otra pongan un anzuelo de color negro mate, o uno viejo que ya no brille. Lancen las 2 cañas a una distancia similar y en la misma zona, y simplemente esperen. Les aseguro que los resultados les van a sorprender, y mucho. Lo más probable es que la caña con el anzuelo oscuro reciba muchas más picadas, o incluso todas. Nosotros hemos hecho esta prueba en varias ocasiones, y la diferencia no es pequeña, es de la noche al día. Es una demostración práctica que vale más que 1000 palabras. Vale, pero ¿qué hacemos con todos esos anzuelos brillantes que ya tenemos en casa? ¿Los tiramos? Para nada. Podemos envejecerlos o matizarlos nosotros mismos de forma muy sencilla y segura. El primer método, el más rápido, es el mecánico. Cojan un trozo de lija de grano muy fino, de las que se usan para manualidades, o incluso el estropajo verde de la cocina. Con mucho cuidado de no pincharse, froten suavemente todas las superficies del anzuelo. El objetivo no es arañarlo ni debilitarlo, sino simplemente eliminar esa capa superficial de brillo extremo. Con unas pocas pasadas, notarán cómo el acabado de espejo se convierte en un acabado satinado o mate. Así de fácil. Con este simple gesto, acabamos de transformar un anzuelo sospechoso en un anzuelo mucho más discreto y efectivo para el pez de invierno. Aquí, en el vídeo, podríamos estar viendo ahora mismo un primer plano muy detallado. Imaginen la imagen. A la izquierda, un anzuelo nuevo, reflejando la luz del foco como si fuera una joya. Cada curva es un destello. A la derecha, un anzuelo idéntico al que le hemos pasado suavemente la lija. La diferencia es brutal. Ya no hay destellos, ya no hay reflejos de espejo. La luz se difumina sobre su superficie.
Sigue siendo un objeto metálico, pero ha perdido esa cualidad artificial y llamativa. Ahora parece algo mucho más orgánico, más apagado. Uno es una señal de tráfico luminosa y el otro es una piedra en el camino. ¿Cuál de los dos creen que va a pasar desapercibido para un pez que se lo mira todo con lupa? La respuesta es evidente. Existe otro método para envejecer los anzuelos, un poco más avanzado pero también muy efectivo: el método químico. Podemos usar productos caseros para crear una pátina oscura en el metal. Ojo, esto funciona mejor con anzuelos de acero al carbono que con los de acero inoxidable o los muy cromados. Una forma es sumergirlos durante unas horas en vinagre. El ácido del vinagre reaccionará con el metal y lo oscurecerá. Otra opción sorprendente es dejarlos en remojo en café fuerte o té negro. Los taninos de estas bebidas también pueden teñir el metal, dándole un tono bronce o marrón oscuro. Eso sí, hagan siempre una prueba con un solo anzuelo primero para ver el resultado y el tiempo necesario. Y por supuesto, después del tratamiento, séguenlos muy bien para que no se oxiden por completo. Es una forma de conseguir un acabado mate y oscuro de aspecto muy natural. La importancia de tener un anzuelo discreto aumenta todavía más cuando usamos cebos pequeños y delicados. Piensen, por ejemplo, en la pesca con asticot, con gusanos de la miel o con pequeños trozos de lombriz. En estos casos, la presentación lo es todo. El objetivo es que el cebo parezca lo más natural posible. Si colocamos 1 o 2 pequeños gusanos en un anzuelo grande y brillante, el engaño se viene abajo. El pez no ve un apetitoso bocado, ve un montón de metal con algo de comida pegada. El anzuelo eclipsa por completo al cebo. Es como intentar esconderse detrás de un arbusto mientras llevas un chaleco reflectante. No tiene sentido. En cambio, un anzuelo fino y oscuro del tamaño adecuado se integra con el cebo, forma parte de él, y la ilusión es mucho más convincente para el pez. Todo esto, en realidad, forma parte de una filosofía más amplia, la del sigilo total en el montaje. La mayoría de los pescadores experimentados ya se preocupan por la visibilidad de la línea. Por eso usamos bajos de línea de fluorocarbono, que tienen un índice de refracción muy parecido al del agua y son casi invisibles. Nos gastamos el dinero en hilos de calidad para que el pez no los vea. Pero entonces, ¿qué sentido tiene ser tan cuidadoso con la línea para luego atar al final de todo un anzuelo que brilla como una bombilla? Es una contradicción. El anzuelo es el punto final, el elemento que está más cerca de la boca del pez. Es la pieza clave del engaño. Si hemos conseguido que la línea sea invisible, tenemos que conseguir que el anzuelo también lo sea. El montaje es un sistema, y es tan fuerte como su eslabón más débil, o en este caso, más visible. Recuerdo una conversación hace años con un pescador mayor en la orilla de un río truchero. Yo era más joven y estaba muy orgulloso de mi equipo nuevo, mis anzuelos japoneses que brillaban al sol. El hombre, que llevaba toda la vida pescando allí, se acercó, miró mi anzuelo y se rió por lo bajo. Sin decir nada, abrió su vieja caja de latón. Saqué la cabeza para mirar y me quedé de piedra. Todos sus anzuelos eran oscuros, casi negros, algunos con un toque de óxido controlado. Me miró y me dijo una frase que nunca he olvidado. El pez no es tonto, chaval. Sabe perfectamente que el metal no se come. Esa simple frase me hizo replantearme todo lo que creía saber. Me di cuenta de que a veces nos preocupamos más por la estética del equipo que por su efectividad real desde el punto de vista del pez. Y ese viejo pescador, con su equipo modesto, estaba pescando mucho más que yo.
Hay que decir que esta técnica es especialmente crucial para ciertas especies y en ciertos escenarios. Si hablamos de peces que son conocidos por su desconfianza, como las truchas en ríos claros de montaña, los barbos o las grandes carpas en embalses, con mucha presión de pesca, esto no es un simple consejo, es una regla fundamental. Estos peces han visto pasar por delante de sus narices todo tipo de engaños. Han sido pescados y devueltos al agua varias veces. Reconocen los hilos, los plomos y, por supuesto, los anzuelos. Inspeccionan cada cebo durante un buen rato antes de decidirse a tocarlo. Con estos peces, el más mínimo detalle sospechoso, como un brillo metálico, es motivo más que suficiente para que ignoren nuestro cebo y se alejen. Para ellos, no hay segundas oportunidades. Y para ser justos, ¿hay alguna situación en la que un anzuelo brillante pueda funcionar o incluso ser beneficioso? Sí, las hay, pero son la excepción a la regla, sobre todo en invierno. Como decíamos antes, en aguas muy turbias, donde la visibilidad es casi nula, un pequeño destello podría, en teoría, ayudar al pez a localizar el cebo. También en la pesca de depredadores muy activos que cazan usando la vista y la reacción, como el lucio o la perca en verano, el brillo de una cucharilla o de un anzuelo puede ser un punto de atracción. Pero para el 90% de las situaciones de pesca invernal, con peces de metabolismo lento y en aguas relativamente claras, el brillo es un inconveniente. Es un riesgo que, sinceramente, no vale la pena correr. Adoptar esta idea no es solo cambiar un tipo de anzuelo por otro. Es algo más profundo. Es un cambio en la mentalidad del pescador. Se trata de dejar de pensar en lo que nos parece bueno, bonito o de calidad a nosotros en la tienda de pesca y empezar a pensar de verdad en lo que parece seguro, natural y comestible desde la perspectiva del pez. Es un ejercicio de empatía con nuestra presa. Es entender que su mundo se rige por reglas diferentes, por instintos de supervivencia muy básicos. Cuando hacemos ese cambio de chip, empezamos a ver todo nuestro equipo de otra manera. Ya no nos fijamos solo en la resistencia de un anzuelo, sino también en su color, en su acabado, en su discreción. Y eso, amigos, es lo que diferencia a un buen pescador de un pescador excepcional. Una cosa importante que hay que aclarar. Esto no tiene nada que ver con la marca o el precio del anzuelo. Podemos comprar los anzuelos más caros y de la mejor marca japonesa del mercado. Pero si tienen un acabado cromado brillante, estaremos en desventaja en las condiciones que hemos descrito. Al contrario, un anzuelo mucho más barato pero con un acabado negro mate o de bronce será infinitamente superior en esas situaciones. Así que la próxima vez que vayan a comprar anzuelos, no se fijen solo en el nombre del paquete o en lo afilada que parece la punta. Fíjense bien en el acabado. Busquen explícitamente paquetes que digan black nickel, bronce o acabados mates. Cada vez más marcas los ofrecen, precisamente porque los pescadores más experimentados han entendido la importancia de este detalle. Así que, como resumen de todo esto, les propongo una última comprobación antes de lanzar la caña. La próxima vez que estén en la orilla, justo antes de poner el cebo, cojan el anzuelo y pónganlo a la luz. Muévanlo un poco. Si les devuelve el reflejo, si les guiña un ojo con un destello, es muy probable que sea demasiado brillante para un pez receloso de invierno. Puede parecer un detalle insignificante, una tontería para algunos. Pero créanme, en la pesca de invierno, donde las picadas son escasas y hay que aprovechar cada oportunidad, los pequeños detalles no son pequeños, los pequeños detalles lo son todo. Y un anzuelo que no brilla
puede ser el pequeño detalle que cambie por completo el resultado de su jornada. Así que, para resumir, la gran conclusión de hoy es esta. Ese anzuelo nuevo, perfecto y brillante en el que tanto confiamos, podría ser la razón principal de nuestra falta de picadas en invierno. Hemos visto que en aguas frías y claras, un pez desconfiado no interpreta ese brillo como algo atractivo, sino como una señal de alarma, como un gran cartel de neón que dice «peligro». El giro irónico de todo este asunto es que, cuanto peor parece un anzuelo a nuestros ojos, más apagado, más oscuro, con aspecto de viejo, mejor y más invisible le parece a un pez. Hemos estado comprando lo equivocado por las razones correctas. Entender y aplicar este simple cambio puede transformar por completo sus salidas de pesca invernal. No se trata de comprar señuelos caros o cañas nuevas. Se trata de un elemento fundamental de nuestro equipo, el que está en contacto con el pez y que la mayoría hemos pasado por alto. Esto nos obliga a pensar como un pez, no como un consumidor en una tienda. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este vídeo les ha abierto los ojos o les ha hecho dudar, denle un buen me gusta y suscríbanse para no perderse más consejos que van a contracorriente de lo que siempre nos han contado. Y ahora, quiero que el debate comience en los comentarios. Después de ver esto, ¿van a probar a matizar sus anzuelos? ¿O siguen pensando que un anzuelo brillante tiene sus ventajas en invierno? Los leo a todos.